Mi nombre es Daniela Cortés y este día hablaremos sobre el ciclo del ácido cítrico o ciclo del ácido tricarboxílico o mayormente conocido como el ciclo de Krebs, nombrado así en honor del bioquímico británico Hans Krebs, quien lo describió en 1930. Este ciclo es una ruta metabólica que mediante una serie de reacciones se encarga de oxidar la parte acetilo de la acetilcoenzima y también reduce las coenzimas que luego van a reoxidarse mediante la cadena de transporte de electrones, enlazada a la formación de ATP. Las funciones de este ciclo es que es la vía común final para la oxidación de los carbohidratos, lípidos y proteínas, ya que la glucosa, los ácidos grasos y la mayoría de los aminoácidos se metabolizan hacia acetil-CoA. También interviene en la glucogénesis, en la lipogénesis y en la interconversión de proteínas. También actúa en el proceso que pone a disposición la energía libre, valga la redundancia, liberada de los procesos de la oxidación de los combustibles. Estas reacciones se pueden dar en la mayoría de los tejidos, pero principalmente se dan en el hígado. Al haber una patología en este, se puede dar un defecto en los procesos. Las características de este ciclo es que forma parte de la respiración aerobia de la célula. Este ciclo se lleva a cabo en la matriz mitocondrial de la célula. Y este ciclo es una ruta metabólica cíclica, ya que es necesario que suceda una reacción para que se dé la siguiente, y al terminar vuelve a iniciar, lo que hace que parezca un molino que gira. Las enzimas del ciclo del ácido cítrico se encuentran en la matriz mitocondrial, en la membrana de las crestas y en la membrana de la pared mitocondrial, donde también se encuentran las enzimas y coenzimas para el proceso de respiración. Este ciclo es un ciclo anfibólico, ya que además de oxidar, es el responsable de producir esqueletos de carbono para la gluconeogénesis y la lipogénesis. Este ciclo consta de 8 pasos, cada uno con reacciones químicas necesarias para que se dé el siguiente. La molécula, en este caso, para que inicie el ciclo de Krebs, es el piruvato. El piruvato es una molécula que contiene 3 átomos de carbono, pero para que el ciclo de Krebs inicie solo necesita 2. Es aquí donde entra una enzima denominada piruvato deshidrogenasa. Esta se encarga de transformar la molécula extrayéndole un átomo de carbono y ahora esta queda solo con 2 átomos de carbono y pasa a llamarse acetilcoenzima A. Durante esta reacción se libera energía en forma de NADH y el carbono que se pierde en forma de dióxido de carbono. Ahora que ya tenemos la acetilcoenzima A, puede empezar el primer paso del ciclo. La primera enzima del ciclo de Krebs es la citrato sintasa. Esta enzima utiliza el acetil-CoA y el oxalacetato para formar el ácido cítrico. Para conseguirlo, transfiere un hidrógeno del carbono 1 del acetil-CoA al oxígeno del carbono 3 del oxalacetato, formado por hidroxilo, lo que rompe el doble enlace con dicho oxígeno para estabilizarse. La molécula forma un enlace entre el carbono 3 del oxalacetato y el carbono 1 del acetil-CoA. Por último, esta misma enzima utiliza una molécula de agua del medio para transferir a un oxígeno a la posición de la coenzima A y de esta forma separarlo del resto de la molécula. El coenzima A es cargado en el proceso con los 2 hidrógenos restantes de la molécula de agua. De esta forma, la molécula de oxalacetato pasa a llamarse citrato y da inicio al ciclo del ácido cítrico. 2. El cisaconinato. En un primer momento, la enzima conitasa toma el grupo de hidroxilo del carbono 2 y un hidrógeno del carbono 3, formado de una molécula de agua,
Se forma un doble enlace entre el carbono 2 y 3 de la molécula de citrato, la cual pasa a llamarse cisacoinato. En una segunda reacción se transfiere al grupo de hidroxilo del agua, del carbono 3, y el hidrógeno al carbono. En esencia, solo ocurre un cambio entre el grupo OH y el H+, una isomeración. A continuación voy a seguir hablando sobre el tema del ciclo del ácido cítrico, continuando con el ciclo de Krebs, con la fase 3. La tercera parte es la fase de descomposición. Aquí la molécula isocitrato perderá un carbono, quedando solamente con 5 átomos de carbono. Este proceso es catalizado por la enzima isocitrato deshidrogenasa. Dicha molécula se transforma y pasa a llamarse cetoglutarato. Durante este proceso, el carbono se pierde en forma de CO2 y se produce a su vez una molécula de energía que es NADH. En la fase 4 hay una descarga de oxidación oxidativa, es decir, el cetoglutarato perderá una descarga de átomo de carbono, el cual se pierde en forma de CO2, pasando a tener 4 carbonos y llamándose succinil-CoA. Este proceso es catalizado por una enzima, cetoglutarato deshidrogenasa. Durante este proceso también se produce un NADH, fase 5, que es la fosforilación al nivel sustrato. En esta etapa se genera esa energía mediante la fosforilación. Una molécula de GTP se forma como consecuencia de liberación de la energía. Se forma por la ruptura entre el enlace de succinil y la coenzima A, lo que es succinato. La reacción está catalizada por un succinil-CoA sintetasa. Volviendo a la fase 3, continuaré hablando sobre la reacción que se da en esta fase. El isocitrato se va a convertir a alfa-cetoglutarato. Aquí está ocurriendo una descarboxilación. El isocitrato tiene 6 carbonos, entonces es de esperarse que el alfa-cetoglutarato tenga 5 carbonos debido a la descarboxilización que ocurrió aquí. La enzima responsable de llevar a cabo esta reacción es la isocitrato deshidrogenasa. Notemos que aquí se está utilizando nato oxidado para formar NADH. Este NADH será crucial para formar energía en la cadena de transporte de electrones en la fosforilación oxidativa. Tengamos en cuenta que aquí esta enzima isocitrato deshidrogenasa utiliza el catión como cofactor. La fase 4. La reacción de la fase 4, el alfa-cetoglutarato se descarboxila. Aquí el nato oxidado sirve como sector de electrones. Reacciona el glucosuccinil. La alfa-cetoglutarato deshidrogenasa se parece mucho a la piruvato deshidrogenasa en la estructura debido a que tienen 3 enzimas. En función debido a que cada enzima trabaja en secuencia. En la quinta reacción tenemos que de manera muy similar al acetil coenzima A, el succinil coenzima A posee un enlace activo a esta energía con una energía libre de estándar de diálisis muy negativa. La enzima que lleva a cabo esta reacción es la succinil, coenzima A de sintetasa. Al romper el enlace se libera energía que se utiliza de forma GTPA o ATP.
Muy buenas tardes, mi nombre es Rocío Chica. Les voy a seguir explicando lo que son los pasos del ciclo de Krebs. Veamos el paso número 6, que es la deshidrogenación dependiente de flavina. El succinato se oxida a fumarato mediante una reacción catalizada por el succinil hidrogenasa y este libera electrones. Estos electrones los capta FAD positivo y el hidrógeno que se elimina se ha ido para la síntesis de una molécula de FADH2. Como la enzima de los enlaces se encuentra incrustado en la membrana de la mitocondria, FADH2 puede transferir sus electrones directamente a la cadena de transporte de electrones. Ahora viene el paso número 7, que es la hidratación de un doble enlace de carbono-carbono. Se produce una hidratación a partir de la fumarasa, que consiste en que la fumarasa es convertir en el hemalato mediante la hidratación de una molécula de H2O. Y así es como se transforma el fumarato en hemalato. Por último, viene el paso número 8, que es la hidrogenación que genera el oxalacetato. El malato se oxida mediante una deshidrogenación a oxalacetato, de tal forma que el grupo alcohol del malato pasa a ser un grupo de acetona en el oxalacetato. Está catalizada por un hidrato de hidrogenasa. A su vez se forma en lo que es una molécula de NADH positivo y así se vuelve a generar el oxalacetato para que una molécula de acetil-CoA inicie el ciclo de Krebs nuevamente. Gracias. Tenga muy buenas tardes. En este momento hablé un poco sobre la regulación del ciclo de Krebs. Como podemos observar aquí los diferentes puntos donde hay una regulación alostérica del ciclo de Krebs, hay diferentes puntos del ciclo de Krebs, puede acelerarse o puede retrasarse. Nosotros podemos ver que primero el complejo piruvato deshidrogenasa está arriba, convierte el piruvato en acetil coenzima A. Una vez que se forma acetil-CoA, ese acetil-CoA que vemos arriba a la izquierda, que el acetil-CoA va a funcionar como un elector alostérico de la enzima piruvato. La carboxilasa de tal manera que a partir del piruvato se forma oxalacetato y así tenemos oxalacetato y acetil-CoA, que puede condensarse para iniciar el ciclo de Krebs. Podemos ver que la imagen en color verde, los efectos positivos, es decir, aquellos que aceleran el ciclo, y en color rojo podemos ver los efectores negativos. Cuando la célula tiene un déficit de energía, cuando está en reposo, vamos a tener que ver un aumento de AMP. Va a haber una disponibilidad de CoA y tenemos NAD. Entonces, un estado metabólico que indica la necesidad de ATP es cuando nosotros tenemos mucho ADP, que ha procedido del ATP que se ha utilizado y se ha hidrolizado en ADP más PI. Cuando tenemos mucho ADP tenemos NAD o tenemos AMP. Esas son señales que indican que se necesita energía. Por lo tanto, esos elementos van a actuar de manera activadora del ciclo. Como podemos ver en el complejo piruvato deshidrogenasa, es como podemos ver activo por AMP, por la coenzima y por el NAD para que éste pueda convertir el piruvato en acetil-CoA e iniciarse el ciclo de Krebs. Si observamos en la imagen, notamos el NADH y el NADH significa que hay suficiente energía. Entonces, el NADH es un inhibidor de diferentes enzimas.
del complejo enzimático piruvato deshidrogenasa, de la citratosintasa, de la enzima isotristasa dehidrogenasa y el último, el complejo enzimático alcefato glutarato de hidrogenasa, del modo que el NADH es también potente inhibidor de manera alostérica. 4 puntos que tienen que ver con el funcionamiento del ciclo de Krebs. Por el contrario, el ATP va a inhibir 3 puntos importantes del ATP. Los vemos acá, que son el complejo piruvato deshidrogenasa, tenemos también el citrato sintasa y tercero, la hidrocitrato hidrogenasa. Esas 3 enzimas reguladores son inhibidores por ATP, igual que por el NADH. Debemos señalar también de manera oportuna el papel del ADP como efector alostérico. El ADP actúa en 2 sitios importantes. El número 1 activa de manera alostérica a la enzima isotrato deshidrogenasa, que es básicamente la principal enzima reguladora del ciclo. Como segundo tenemos el ADP, también actúa como un efector alostérico positivo de la enzima citrato sintasa. Por otro lado, podemos ver que el succinil-CoA abajo de la derecha inhibe el complejo enzimático, el alfa-cetoglutarato, el deshidrogenasa, igual que también el succinoa-CoA y la citrosintasa. Importancia: existen millones de argumentos para que el ciclo de Krebs es vital importancia para la formación de la masa muscular y el correcto funcionamiento del organismo. Para que este ciclo funcione de forma correcta, existen 5 nutrientes básicos que necesita nuestro cuerpo para funcionar: la tiamina, la riboflavina, la niacina, el hierro y la glutamina. Se trata de aminoácidos que sirven para la formación del nuevo tejido muscular. Por ello es necesario conocer cómo funciona este ciclo para poder hacer hincapié en una buena nutrición de cara al aumento del rendimiento y la masa muscular. También sabemos que sirve conocer el ciclo de Krebs para evitar numerosas enfermedades como déficit de energía o nutrientes en nuestro organismo. Como pueden ver, todas estas reacciones químicas ocurren de forma simultánea en el organismo para garantizar un correcto funcionamiento. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.